Vamos a hacer contacto en este momento con la infectóloga pediatra del Hospital Nacional de Niños, la doctora Marcela Hernández, quien abrió un campito en su apretada agenda para atendernos algunos minutos porque tenemos algunas consultas que hacerle con respecto, doctora, a básicamente los anuncios que hizo ayer el gobierno, propiamente el ministro de Salud. Y lo primero es, doctora, la posibilidad de una segunda o una tercera ola del COVID, porque estamos muy contentos con los números que tenemos actualmente y eso, como dije al principio, hay que hacer un reconocimiento a que hemos sido juiciosos y a que hemos acatado en la gran mayoría las indicaciones de las autoridades, pero no puede hacernos creer que ya la emergencia pasó y que ya vencimos al COVID. Entonces yo quisiera como insistir en esto de la posibilidad de una segunda o incluso una tercera ola que podrían ser mayores y más graves que esta que ya estamos sorteando. Sí, eso es una posibilidad, ¿verdad? Porque en muchos lugares, otros países, se ha visto que han tenido una primera ola donde el pico no ha sido tan grande, se retiran algunas medidas y empiezan de nuevo a aparecer casos. Es muy probable que esa sea nuestra situación. Dios quiera que no. Dios quiera que para Costa Rica esto haya sido por todas las diferencias que hemos tenido, que se han tomado excelentes medidas, que la población respondió, que tenemos aspectos individuales, ¿verdad?, como población diferente a otros países, que puede ser que nos proteja. Eso es, digamos, el mejor escenario sería que ya esto ya fue y la aparición de casos sea así, poquitos día a día. Sin embargo, tenemos que estar preparados y tener en mente que se puede dar una segunda ola, que en el mejor de los escenarios la segunda ola sea igual a la primera, pero si no es así, puede ser que sea catastrófico en el sentido de el abasto, ¿verdad?, de los servicios de salud para poder atender a las personas más graves. Como funcionarios de salud y a la hora de la toma de decisiones de todas las medidas, pues en realidad nosotros no podemos cantar victoria todavía, no sentimos que podemos cantar victoria, caminamos con pies de plomo, ¿verdad?, porque puede suceder que de nuevo empiece a aumentar el número de casos, donde empiezan las personas a tener de nuevo sus actividades normales, de nuevo hay aglomeraciones en la vía pública, en el servicio público, donde se relajan un poco y de nuevo empiezan a tener actividades sociales, que quiero aclarar que muchas de las medidas que se han tomado y que ayer el señor ministro nos informó, en ningún momento indicó que se podía regresar a las actividades sociales. Eso es de lo que más puede prevenir un segundo pico, ¿verdad?, con muchos casos. Tenemos que permanecer con las medidas básicas del distanciamiento físico, el distanciamiento social, no hacer fiestas con los amigos o entre los familiares, porque ahí es donde de nuevo tenemos esa cercanía y estamos en riesgo de poder poner a alguna persona vulnerable ante este virus y empezar de nuevo una segunda ola. Sí, y yo quiero agregar a esto que está diciendo la doctora, la proyección que dio el ministro ayer, que si no hacemos caso y creemos que ya todo está bien, al 21 de julio podríamos tener una proyección de 52.628 casos. A mí ese número me asombró. Sí. ¿Verdad? Porque da miedo. Sí, en el mejor escenario, si todos seguimos cumpliendo con medidas, pueden ser 1.000 casos, y en el peor escenario abandonamos todo, volvemos a la normalidad, pueden llegar hasta 52.000 casos con 39.000 casos activos. Y esos son proyecciones del mejor y el peor escenario. Tenemos que hacer todo el esfuerzo para comportarnos como el mejor escenario, porque si ya nos vamos a esas curvas tan impresionantes que nos presentaron ayer en la conferencia de prensa, el sistema de salud no va a dar abasto. No sé si recuerdan o si la tienen por ahí en imagen, una de las diapositivas que nos enseñaron, donde hay una línea totalmente plana que es hasta dónde podemos dar con el número de camas de las unidades de cuidados intensivos y qué tanto se sale si nos posicionamos en un peor escenario, en esos números de miles, la cantidad de personas que se quedarían sin una atención hospitalaria. Claro que sí. Doctora, ¿qué le parece a usted como infectóloga este anuncio del gobierno de ir paulatinamente reactivando escalonadamente algunas actividades? De ayer dijeron que
gimnasios, escuelas de natación, cines y teatros, evidentemente con una reducción importante en la capacidad, ¿verdad?, de recibir personas. Sí, del 25%. Exactamente, solamente el 25%. Sí. ¿A usted le parece que es correcto? Las actividades hay que irlas retomando poco a poco, mientras se tomen las medidas de las que estábamos mencionando, que hemos venido hablando todos estos meses, pues el riesgo disminuye. Sin embargo, de nuevo, al retomar actividades normales donde tenemos contacto con diferentes superficies, ya vamos a tener contacto con personas que se salen de nuestro ambiente familiar, el riesgo puede aumentar. Sin embargo, por la cantidad de casos nuevos que estamos teniendo al día, no justifica mantener todo el país cerrado y pues disminuyendo, ¿verdad?, las posibilidades de trabajo, que recién conversaban, que hay muchas personas que se han quedado sin sus ingresos y hay que tener una balanza, ¿verdad?, hay que llevarle el pulso al virus. Cuando se dan este tipo de medidas, hay que ver qué pasa con los casos, porque esto no es un avance constante de que se tomaron estas medidas y de repente aparecen 20 casos y van a seguir quitando medidas. Probablemente eso no suceda. Si aparecen casos, nos vamos a tener que regresar todos en las medidas. Aquí el tema es llevarle el pulso. Aquí hay un equilibrio entre la economía y la salud, siempre llevando la ventaja y el predominio de todo el interés hacia la salud, ¿verdad?, para que las personas no se enfermen y que los servicios de salud puedan darles una atención correcta, pero eso se puede ver si las medidas están afectando o no en el día a día con la aparición de casos. Veamos el ejemplo de la semana pasada, la semana antepasada, que decíamos, hay que ir a pasar cómo nos iremos a comportar la próxima semana, cuando vimos que después de Semana Santa todas las personas se tiraron a la calle, vimos un lunes, un martes muy lleno de gente, ya miércoles no tanto, después de Semana Santa, y dijimos, bueno, seguro va a haber muchísimos casos. Pues probablemente esa evidencia que tuvimos, que en realidad solo un día subió a 16 casos y el resto de los días anduvieron en 6 casos, 2 casos, es evidencia que podemos tener para decir, bueno, es el momento de ver cómo nos va si retiramos un poquito de medidas y que ya las personas empiecen a retomar sus actividades normales, retomar un poco los trabajos y vamos viendo. Dichosamente hay un excelente sistema de vigilancia, ¿verdad? Se vigila, se buscan los casos. En el sistema de vigilancia no se está retirando ninguna medida. Los servicios de salud tenemos que seguir todavía más vigilantes, aunque los casos sean pocos, es el momento de ser todavía más vigilantes para poder captarlos y dar esa bandera. Están subiendo los casos, analicemos que las autoridades puedan tomar las decisiones. Estamos en el momento para, en vez de un 25%, o de nuevo regresar a cero y volver a cerrar todos esos locales, o si se mantiene el número de casos, e incluso si va disminuyendo, puede ser que todavía aumenten el aforo y que no sea solo el 25%, sino el 50%. Ese pulso hay que irlo llevando con la cantidad de casos y la gravedad, por supuesto. Sí, por supuesto, es algo que no se puede prever en este momento, es algo que veremos cuando pasen los días y analicemos cuál ha sido nuestro comportamiento y cuál es el comportamiento también de la pandemia. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, que tengan buen día. Igualmente, ha sido un placer saludarla. Ella es la doctora Marcela Hernández, infectóloga pediatra del Hospital Nacional de Niños.